Los seres vivos nos encontramos rodeados de un entorno en el que nos desarrollamos bajo la acción de distintas condiciones ambientales cambiantes y en presencia de otros organismos con los que interaccionamos. De este modo, debemos ser capaces de detectar los cambios producidos a nuestro alrededor para poder reaccionar ante ellos de la manera más adecuada. Para ello, los seres vivos nos valemos de la función de relación, una de las tres funciones vitales con la que podemos percibir ciertos estímulos, tanto internos como externos, coordinar dichas señales de forma rápida y unificada para responder finalmente en nuestro propio beneficio. Por tanto, los animales y las plantas desarrollan cada una de estas tres fases a la hora de relacionarse entre ellos y con su entorno más directo, de forma que la primera y últimas etapas son comunes entre estos dos grandes reinos, mientras que difieren ligeramente en el paso de coordinación de la información, tal como veremos a lo largo de este vídeo. En primer lugar, los animales y las plantas han desarrollado una serie de estructuras anatómicas denominadas receptores, especializadas en recibir o captar los cambios ambientales exteriores o internos. Dependiendo del tipo de estímulo concreto, se habla de fotorreceptor, termorreceptor o mecanorreceptor como ejemplos de receptores de una propiedad física como es la luz, la temperatura o la presión. Hablamos de quimiorreceptores para el caso de detectar cambios en la cantidad de ciertas sustancias químicas, biorreceptores que detectan la presencia de ciertos organismos o georreceptores capaces de percibir cambios en la gravedad. Toda esta batería de receptores se encuentran presentes bien en animales, bien en plantas o en ambos tipos de organismos. Pero independientemente de ello, la localización de todas estas células sensoriales difiere entre animales y plantas. Mientras que en estos se encuentran distribuidas por todo el cuerpo vegetal, los animales han concentrado estos receptores en ciertos órganos sensoriales conocidos como órganos de los sentidos: vista, tacto, olfato, gusto y oído. Una vez recogida toda la información por parte de los distintos receptores sensoriales, la segunda etapa de la relación consiste en integrarla para poder actuar de forma correcta. Esto es, el ser vivo debe coordinar las señales procedentes de la percepción de los estímulos y mandar una orden al resto de partes del organismo para dar respuesta. Si bien se trata del único paso en el que podemos encontrar más diferencias entre animales y plantas, en ambos casos se utiliza un sistema de coordinación similar basado en la producción de ciertas sustancias químicas conocidas como hormonas, y cuya función es la de modificar el funcionamiento del organismo a nivel global. Por tanto los animales como las plantas presentan ciertas estructuras capaces de liberar estos mensajeros químicos a sus fluidos corporales y transportarlas al resto del cuerpo para que actúen sobre órganos concretos. Estas estructuras, en el caso de los animales, están repartidas por todo el organismo y se denominan glándulas, mientras que en las plantas generalmente se encuentran localizadas en los extremos de las raíces y del tallo. Algunos ejemplos de hormonas animales son la hormona del crecimiento del cerebro, la insulina del páncreas o la testosterona de los testículos, mientras que las auxinas y gibberelinas destacan como principales hormonas vegetales. Cada una de ellas producen efectos diferentes sobre tejidos u órganos diferentes, relacionadas con el crecimiento, el desarrollo o la reproducción del organismo. Pero en el caso de los animales, además del sistema hormonal descrito hasta ahora, existe otro sistema de coordinación de señales mucho más elaborado debido a que se trata de organismos más complejos que las plantas. El sistema nervioso, formado, por un lado, por una estructura principal denominada sistema nervioso central, y por otro, por una serie de ramificaciones laterales secundarias denominadas sistema nervioso periférico. El primero está integrado por el encéfalo, situado en el interior del cráneo de la cabeza, y por la médula espinal, encerrada y protegida por la columna vertebral de la espalda. Por su parte, el sistema nervioso periférico está constituido por los nervios o fibras nerviosas, pudiéndose diferenciar los nervios sensoriales, que van desde el receptor sensorial al sistema nervioso central, de los nervios motores, que mandan señales desde el encéfalo hasta los órganos efectores para producir una respuesta. Sin embargo, todas estas estructuras se basan en un tipo celular muy concreto y especializado en transmitir señales nerviosas por todo el cuerpo: las neuronas. Estas células presentan forma estrellada, con unas prolongaciones cortas denominadas dendritas, por donde llegan las señales sensoriales hasta el cuerpo neuronal o soma, zona central de la neurona que genera una señal eléctrica denominada impulso nervioso
y que se transmite por el axón o rama principal hasta alcanzar la siguiente célula situada al final del mismo, y que suele ser otra neurona, una glándula o un músculo. De este modo, el sistema de coordinación nervioso funciona en forma de circuito eléctrico. Los receptores de los sentidos perciben los estímulos y mandan impulsos nerviosos hasta el encéfalo, a través de neuronas sensoriales, que analiza la información y responde enviando una señal eléctrica por el axón de las motoneuronas hasta los órganos efectores para bien contraer un músculo o liberar hormonas a la sangre. Si comparamos estos dos sistemas de coordinación animal, podemos afirmar que el sistema nervioso se utiliza cuando se necesita una respuesta concreta de forma rápida, mientras que el sistema hormonal se emplea para mantener respuestas duraderas más generalizadas en todo el animal. Por último, la tercera etapa del proceso de la relación puede considerarse como aquella que manifiesta una respuesta determinada por el sistema de coordinación concreto ante los estímulos detectados. Si bien tanto los animales como las plantas responden de la misma manera, por movimiento de alguna de sus partes o mediante la producción de hormonas tal como hemos visto con anterioridad, la forma concreta en la que se manifiesta difiere significativamente en el primer caso. En general, todos los animales y plantas tienen la capacidad de moverse ante ciertos estímulos, pero la diferencia es que en animales hablamos de desplazamiento en el espacio y en las plantas de crecimiento o variación de la posición de alguna estructura vegetal sin desplazarse. En los animales, el sistema locomotor se encuentra formado por el esqueleto, conjunto de huesos o estructuras similares que se comportan como armazón interno o externo y que se unen entre sí en las articulaciones, y los músculos, órganos contráctiles encargados de mover las diferentes articulaciones debido a que se encuentran unidos a los huesos a través de los tendones. En las plantas, los movimientos vegetales pueden ser permanentes, denominados tropismos, o pasajeros, denominados nastias. En ambos casos, podemos encontrar movimientos positivos o en el sentido directo hacia el estímulo que los produce, o negativos si se producen en sentido contrario. Así, los tallos presentan fototropismo positivo porque crecen en sentido de la luz y geotropismo negativo porque ese crecimiento va en sentido contrario al de la gravedad. Como ejemplo de nastia, podemos mencionar el giro de las flores del girasol en la dirección del sol a lo largo del día. Como resumen del tema, debemos tener presente que la función de relación permite a los seres vivos interaccionar unos con otros y con su entorno, detectando los cambios mediante los múltiples estímulos que detectan los distintos receptores, coordinando dichas señales bien en forma de hormonas, como en el caso de animales y plantas, o utilizando el sistema nervioso animal, basado en las neuronas. Si bien al final del proceso las respuestas de estos dos reinos son el movimiento o la secreción hormonal, en el caso del primero, los animales difieren de las plantas en su capacidad para desplazarse, pero éstas también se mueven bien en forma permanente mediante los distintos tropismos o momentáneamente a través de diferentes nastias.